Buenos días, Agustín, ¿cómo estás? Bien, bien. Tempranito molestándote para, bueno, me imagino que la cuestión económica es algo que mantiene permanentemente la atención de todos aquellos que no solamente se especializan en la temática, digo porque la economía de una u otra manera termina afectando a todos. ¿Qué estás observando por estos días en donde se habla de la inflación, de la imposibilidad de contenerla, hasta se habla de dolarización? ¿Qué estás viendo, Juan Manuel? Bueno, Agustín, sí, la verdad que lamentablemente en Argentina tenemos que hablar continuamente de economía y esto, digamos, es una demostración, digamos, de los problemas que tenemos. Sí, en principio lo que más inquieta en estos momentos dentro de todos los problemas estructurales que tiene la Argentina es la inflación, ¿no? Hoy estaba leyendo temprano que el día 13 de este mes se va a conocer la inflación o el dato oficial de la inflación del mes pasado, ¿no? Y se espera, digamos, que en marzo la inflación haya sido de 6%, ¿no? La inflación mensual de marzo haya sido de 6%, y si vos tomás con estos datos el primer trimestre, la inflación acumulada en el primer trimestre del año es del 14,4% sería, y la inflación acumulada de alimentos durante el primer trimestre sería del 18%, ¿no? Lo que es un montonazo, porque tenés que tener en cuenta justamente que la inflación de alimentos lo que te genera es que más gente caiga de la clase media a la pobreza y de la pobreza a la indigencia, ¿no? Y ante esto, bueno, el gobierno está profundizando los controles de precios, digamos, está haciendo un seguimiento del programa de precios cuidados, donde vos tenés más de 1.300 productos, el programa de cortes cuidados, donde tenés 7 cortes de carne a precios populares, y va a lanzar próximamente un programa de precios cuidados para comercios de cercanía, es decir, para almacenes, Juan, ¿sí? Juan, permitime una consulta. Yo sé que si te consulto respecto de la eficiencia o la eficacia de este tipo de medidas, me vas a decir esto no funcionó nunca. Eh, Ahora, ¿esto funciona momentáneamente para mercados como el mercado neuquino o rionegrino, por ejemplo? ¿Esto tiene impacto en las góndolas de la región, este tipo de circunstancias, más allá de que el objetivo se logre o no se logre o se sostenga en el tiempo? Mirá, ahí tenés un tema, ¿no? Porque en las grandes cadenas de supermercados, las cadenas grandes, tienen que cumplir con los cortes cuidados. Entiendo que incluso al momento de lanzarse, desde el Ministerio de Producción de la provincia estaban colaborando con la fiscalización, pero lo que es más complejo justamente son lo que tiene que ver con los comercios de cercanía, con los mercaditos, con el mercado de barrio, con el almacén, que eso no se puede fiscalizar, digamos. A su vez, los comercios chiquitos, los comercios de cercanía, no compran directamente a los productores de alimentos como pueden comprar las grandes cadenas, sino que compran al mayorista, lo que ya les agrega un plus y que tienen que cobrar un poco más caro para poder cubrir los márgenes. Entonces, digamos, tiene un efecto limitado. Por eso justamente el gobierno ahora estaría trabajando en un programa de precios cuidados para los comercios de cercanía, pero es muy difícil de implementar, porque vos pensás, Agustín, que es muy difícil fiscalizar a los pequeños comercios, ¿no? Y más o menos se calcula que entre el 60 y el 70% de las compras que nosotros hacemos no las hacemos en las grandes cadenas, sino que las hacemos en los comercios de cercanía. Por lo tanto, tiene un efecto, digamos, estos precios cuidados están en las grandes cadenas, pero bueno, son de algunos productos, muchas veces faltan, y el problema de la inflación obviamente que es un problema de la caída del poder adquisitivo del peso, es decir, hay precios cuidados para algunos productos de alimento o de higiene, pero el peso se deprecia contra todos los otros bienes y servicios de la economía, ¿no? O sea, vas a cortarte el pelo y te sale más caro, vas a comprar frutas que se producen, o verduras que se producen muy cerquita de tu casa y también están más caros. O sea, no se trata de una cuestión de controlar ciertos productos determinados, sino el problema es una cuestión de que la moneda que tiene Argentina está enferma, sufre inflación y se desvaloriza y la gente se la quiere sacar de encima, y ante esta situación, digamos, no hay grandes cambios
en lo que tiene que ver con la política monetaria y con el déficit fiscal. Y después, digamos, sí. Escúchame, y el acuerdo con el Fondo Monetario no venía a resolver los problemas que tenía Argentina en lo inmediato? Sí, mira, ahí hay una... En realidad, lo que hace el acuerdo con el FMI es garantizar de que Argentina no entre en un default con el fondo, ¿no? Este acuerdo que se firmó hace muy poquito, lo que hace justamente es garantizarle a la Argentina los dólares que Argentina necesita o que el gobierno argentino necesita para pagarle el acuerdo que firmó Macri en el 2018. Es decir, que firmamos un acuerdo nuevo para garantizar los fondos del acuerdo viejo, digamos, ¿no? Esto hay una... Pero este programa, ya lo hemos charlado, me parece, no ataca reformas estructurales, por lo tanto no va a cambiar demasiado la situación. Sí había una visión dentro de los economistas del gobierno, que muchos creen que, digamos, el fenómeno inflacionario en Argentina se debe a las expectativas de devaluación. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Bueno, mira, cuando el Banco Central no tiene reservas, lo que los empresarios piensan es que Argentina va a devaluar porque no tiene cómo defender su moneda, entonces en este caso subo los precios, ¿no? Entonces lo que ellos pensaban es, si nosotros garantizamos un acuerdo con el FMI, garantizamos que Argentina va a tener reservas, entonces no va a haber temores de devaluación y eso generaría que los empresarios no aumenten los precios. Sin embargo, esta idea, esta teoría que la defendió la semana pasada incluso el secretario de Comercio Interior, Feletti, está muy alejada de la realidad, digamos. La devaluación es una consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo del peso, y el dólar, digamos, es un bien más de la economía, y como el peso vale cada vez menos para cortarte el pelo, por ejemplo, también vale dólares menos, o sea, lo puedo cambiar por menos dólares. La pérdida del poder adquisitivo en todos los bienes de la economía, y el dólar es un bien más, digamos, es una consecuencia, no la causa de la inflación, ¿no? Pero lo cierto es que el programa con el FMI no viene a resolver problemas estructurales porque no tiene reforma, ¿no? Incluso se adelantó la primera visita, viste que el programa con el FMI tiene visitas trimestrales, ¿no? Sí. Digamos, supervisiones trimestrales donde viene el FMI, audita las cuentas de Argentina y, digamos, corrobora que Argentina, que el gobierno, mejor dicho, argentino, está cumpliendo con las metas propuestas. Bueno, esa primera visita se adelantó a mayo, iba a ser en junio y va a ser el mes que viene, y la idea probablemente es que, digamos, se cambien ya algunas metas que se habían fijado en el programa original hace algunos días nada más, porque ya estarían desactualizadas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los objetivos de inflación, que el programa original planteaba un objetivo inflacionario para este año del 43%, más menos 5%, es decir, entre un rango del 38 y del 48% de inflación anual. Bueno, esa meta que ya estaba fijada, digamos, probablemente se cambie, porque las expectativas de inflación ya están hablando de un 60-70% de inflación para este año. Después, las metas de reducción del déficit fiscal probablemente también se cambien. Bueno, hay un tema también con la reducción de los subsidios económicos, los subsidios a la energía, porque por más de que se va a implementar un plan de segmentación de tarifas, digamos, los precios de la energía han aumentado mucho a nivel internacional, y Argentina va a tener que gastar 5 veces más de lo que gastó el año pasado en dólares para importar GNL. Por lo tanto, digamos, el programa con el FMI ya ha quedado obsoleto hoy, ¿no? Y además Claro. no prevé ninguna reforma estructural. Entonces lo único que va a hacer es evitar que Argentina defaultee con el fondo, pero no garantiza un flujo de entrada de dólares a Argentina extra, no garantiza que Argentina exporte más, no garantiza que Argentina sea más competitivo, que reduzca la inflación, y bueno, estamos en eso, ¿no? A ver, este acuerdo con el fondo son 44.000 millones de pesos, de dólares, perdón, De dólares, Juan sí. Manuel. Ahora, la deuda de la Argentina es varias veces superior, estamos hablando de más de 300.000 millones de dólares, puede ser. Corregime si me estoy equivocando Sí. en el compromiso final que tiene, el compromiso total que tiene la República Argentina.
Digo, ¿y cómo está ese otro componente que todavía es mucho más importante y que significa compromisos de pago con el exterior? Bueno, mirá, ahí vos tenés la deuda bruta total del sector público nacional, asciende supera los 365.000 millones de dólares, digamos. Gran parte de esa deuda está en pesos, pero se mide en dólares, y bueno, otra, como vos bien decís, tenés parte del FMI, tenés 70.000 millones de dólares que están en deuda que está nominada en dólares, que es la que Guzmán reestructuró durante el primer año de gestión. Bueno, ahí, digamos, el principal problema que vos tenés, digamos, que es la deuda en dólares, porque vos no podés emitir pesos perdón, no podés emitir dólares para pagar la Claro. deuda que tenés en dólares justamente. Bueno, la deuda con el FMI ya la arreglaste, ya la pateaste para adelante, y la deuda con los acreedores privados que están en dólares también la pateaste para adelante. O sea, el problema lo va a tener el próximo gobierno, porque los desembolsos más jugosos arrancan después del 2025. Entonces no va a ser un problema de este gobierno. Sí, lo que el mercado entiende es que Argentina, digamos, cuando llegue ese momento no va a tener los dólares suficientes como para empezar a cumplir con el FMI y con los acreedores privados, ¿no? Por eso el riesgo país, digamos, sigue en torno a los 1.700 puntos, una cuestión así, ¿no? Pero falta para eso. Después vos tenés gran cantidad de bonos que están de deuda que está emitida en pesos, y ahí vos tenés un crecimiento espectacular de los bonos SER, que son bonos en pesos, pero están atados a la inflación, ¿no? Y eso ha crecido muchísimo en la gestión de Alberto Fernández. Más o menos creció por el equivalente a 40.000 millones de dólares, una cosa así, y son los únicos bonos que te demanda el mercado. Es decir, que cuando el gobierno argentino sale a colocar deuda en el mercado local en pesos, lo que más se demanda, lo que más compran, digamos, los bancos, los fondos comunes de inversión, las aseguradoras, son esos bonos atados al SER, que son bonos que están atados a la inflación. Lo que implica que esos bonos son difíciles de licuar, ¿no? Porque muchas veces uno tiende a creer que los bonos en pesos, la deuda en pesos, se licúa cuando hay una devaluación, cuando hay inflación, entonces se le hace más fácil al gobierno para pagarlo después. Lo cierto es que ahora lo único que se está demandando, lo que más se demanda, es la deuda que está atada a la inflación, los bonos SER. Por lo tanto, ahí el gobierno tiene un problema, porque esos bonos, si bien están en pesos, no se pueden licuar, ¿no? Y mirá, fíjate qué bárbaro esto. En las últimas semanas lo que se está viendo es una entrada de dólares a la Argentina que vienen a hacer, digamos, carry trade, lo que vienen a hacer es, entran dólares que vienen por el contado con liquidación, y esas inversiones se colocan en inversiones financieras en pesos en la Argentina. ¿Por qué? Porque se estima que el dólar va a estar relativamente estable, y el dólar, digamos, los dólares financieros están bastante estables, los paralelos. Entonces vienen inversiones por el conta con liqui y se posicionan en letras atadas a la inflación en pesos, ¿no? Entonces ahora se está dando lo que el gobierno actual criticaba del gobierno de Macri, donde decía que venían fondos especulativos a aprovechar las altas tasas en Argentina y después se llevaba la plata. Bueno, eso está pasando hoy con algunas inversiones que vienen a colocarse en bonos o en letras atadas a la inflación, porque como se espera que la inflación este año en Argentina sea más o menos del 60-70%, ya tenés fondos que vienen en dólares a partir del conta con liqui y se colocan en letras atadas a la inflación, que son estas letras o bonos SER, que es lo que más está rindiendo ahora, ¿no? Juan Manuel, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable, ¿eh? No, por favor, Agustín, que tengan buena semana. Un abrazo grande.